Muy buenas tardes con todos, público que nos acompaña desde las diferentes regiones del Perú y América Latina. Hoy, martes 21 de mayo, les damos la bienvenida a una nueva jornada del ciclo de conferencias virtuales Martes de Justicia y Derechos. Les saluda Jimmy Torres y en esta oportunidad me es grato presentar la conferencia virtual denominada El arbitraje en las contrataciones del Estado, cuya finalidad es explicar qué tan importante es la institución del arbitraje y cómo es que los actores de los procesos arbitrales, basándose en las respectivas herramientas normativas, deben gestionar sus controversias de manera eficiente, teniendo como premisa que el arbitraje es el mecanismo de solución de controversias utilizado en primer orden en las contrataciones públicas. Extiendo asimismo un cordial saludo a todos ustedes de parte de la doctora Ana María Martínez Bern, directora general del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos, quien por motivos de agenda lamentablemente no puede acompañarnos. Agradecemos a todos ustedes, estimado público, por haberse conectado a través de esta plataforma de manera puntual y de esta forma ser partícipes de esta interesante conferencia. He de mencionar, estimados participantes, que vuestro expositor invitado contará con 75 minutos para desarrollar su ponencia y posterior a ello se abrirá una breve ronda de preguntas. En caso deseen realizar alguna consulta, pueden escribirnos a través de la ventana del chat. Paso entonces a presentar a nuestro expositor invitado, José Antonio Treyes. El doctor Treyes es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con postítulo en contratación pública en la misma universidad y posgrado en gestión pública por la Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con diplomados en Derecho de la Construcción y Gestión de Obras por la Pontificia Universidad Católica de Chile, docente y especialista en gestión pública, contratación pública y solución de controversias, autor de diversos artículos relativos a su ámbito profesional y expositor en diversos eventos nacionales. Buenas tardes, doctor Teix. Adelante. Buenas tardes, Jimmy. Muy buenas tardes con todos y todas. Y agradecido también al Ministerio por esta convocatoria. Quiero ya empezar para que podamos tener ese tiempo necesario para conversar. Sé que digamos, la plataforma permite un acceso diverso, ¿no? Entre participantes que tienen mucha experiencia, algunos que tienen mediana experiencia y algunos que recién ingresan en el mundo del arbitraje y la contratación pública. Por eso estoy tratando de que esta exposición sea simple de entender, pero sin dejar de lado la posibilidad de que se hagan algunas consultas específicas un poco más complejas al momento de la exposición y de la parte final que tengan las partes. Si me confirmas, Jimmy, que se puede ver a pantalla completa. Perfecto, doctor. Perfecto, Jimmy, muchísimas gracias. Bueno, entonces la tarea es un poco titánica el tratar de resumir algunos aspectos del arbitraje en la contratación pública en 75 minutos. Voy a tratar de de hacer un resumen un poco más histórico, un poco más teórico, y que esto nos lleve finalmente al aterrizaje de lo que vamos a ver prontamente, que es un proyecto de modificación, ya no de modificación, de una nueva ley de las contrataciones, ¿no? Del Estado. Y justamente analizando esta circunstancia, podríamos empezar a entender la naturaleza del arbitraje y de la contratación pública y su unificación en nuestra regulación. Para esto yo tendría que partir por hacer un histórico y tendríamos que preguntarnos en qué momento el arbitraje surge, en qué momento surge la contratación pública y en qué momento se unifican, ¿no? Vamos a tratar de entender desde qué momento en la historia de la humanidad el arbitraje empezó a funcionar como un mecanismo de solución de controversias y después cómo este aterriza en una regulación particular, como resulta ser la contratación pública, que es parte del derecho administrativo, y cómo este arbitraje, este mecanismo de solución de controversias se incorpora en una figura tan compleja como la contratación pública. Primero entonces tendríamos que hablar del arbitraje, temporalmente tendríamos que hablar del arbitraje, y a nivel, digamos, de nuestra humanidad, de nuestra historia, tendríamos que preguntarnos desde cuándo hablamos de arbitraje y de qué figuras de arbitraje podemos hablar, ¿no? Si es que los primeros Homo sapiens tenían de alguna manera formas de solución de controversias que pudieran ser
lejanas al simple uso de la fuerza, ¿no? Como resulta ser la evaluación que realizamos usualmente los abogados al estudiar un poco el derecho y el paso justamente a estas soluciones pacíficas. ¿En qué momento el Homo sapiens pasa de una solución violenta, del uso de la fuerza, a una compleja solución armoniosa, ¿no? Claramente, la historia y la evolución nos indican que de manera inicial esto ocurre con mecanismos que podrían asemejarse con la conciliación, es decir, el acuerdo entre dos personas de resolver algún inconveniente que pudieran presentar. Pero el arbitraje requiere un nivel de complejidad mayor que la simple solución de dos personas, sino ya requiere de una idea de socialización, de una idea de paz social, de una idea de jerarquía incluso, de una idea de autoridad, ¿no? Que pudiera tener un tercero, al que vamos a llamar imparcial, independiente, que pueda resolver justamente esas controversias. Respecto a eso, justamente tendríamos que preguntarnos, ¿cómo pasamos de ese proceso de uso de la fuerza como mecanismo único de solución de controversias a formas de pacificación social o grupal, ¿no? Y tendríamos que necesariamente ir hacia ejemplos que todos ustedes deben recordar o seguramente en algunas clases han tenido de formas heterocompositivas de solución de controversias, digamos, el rey David, si es que en algún momento él tuvo la posibilidad de determinar justicia, si Paris en este conflicto respecto a los dioses, en el tema de cuál era la diosa más hermosa y que merecía esta manzana de oro para ser justamente nominada como tal, si cumplía una función de árbitro, de tercero dirimente, ¿no es cierto? Digamos, si Salomón al momento de definir si es que se debía entregar a un hijo a una madre o a la otra que lo reclamaba, decide de alguna manera realizar una prueba de oficio, que es requerir una actuación que supone el supuesto corte del bebé en dos para darle una parte a cada una y cada una de las, la madre que resulta ser la que, digamos, se sacrifica y dice, no me den a mí, no hagan eso, mejor dénselo a la otra madre, es cuando reconoce realmente que esa era la madre, ¿no? Que en realidad nunca quiso hacer ese acto, ¿no? Procesal, si se quiere, sino esa fue, digamos, una especie de interrogatorio, una investigación que realizó ese árbitro. Si esas son formas también primigenias y primitivas de resolver las controversias mediante esta fórmula, digamos, de composición de un tercero, ¿no? Y que esto en la teoría y también en la práctica llega a nuestro territorio, si se quiere. No tenemos por lo menos información histórica fidedigna previa a la conquista, pero sabemos bien, y cada uno de ustedes puede realizar alguna revisión histórica, que Pizarro y Almagro, al momento de determinar sus gobernanzas, necesitan de un arbitraje para establecer dónde está la línea demarcatoria de cada uno de los territorios. Y puede ser este el primer laudo, el primer arbitraje en el Perú, ¿no? Por lo menos desde esa estructura arbitral y reconocimiento del laudo. Y son formas previas a la constitución de un Estado, y son formas previas claramente a la idea de un contrato público. Entonces, estas ideas nos identifican, digamos, que existe una semilla, ¿no? Una creación de un mecanismo compositivo en el que se le otorga a un tercero la posibilidad de resolver una contienda y que vaya a ser reconocida inicialmente por estas personas en conflicto. Esta es una primera idea del arbitraje. Por eso el arbitraje nace desde una vertiente muy privada y pasa a una vertiente pública, es decir, al reconocimiento de los estados modernos como un mecanismo eficaz, eficiente y ejecutable.
porque si los estados no reconocieran la ejecutabilidad del laudo en sus corporaciones normativas, el arbitraje no tendría ninguna eficacia y seguramente ninguna utilidad. Y pasa el proceso de lo privado a lo público. Y esta es una primera, digamos, una primera conclusión. Vamos a ver que eso ocurre de manera inversa respecto a los contratos públicos. Los actos administrativos pasan esencialmente de ser exclusivamente públicos a una forma más privada en algunos aspectos, como la intercesión de las controversias resueltas en arbitraje. No voy a hacer un detalle, digamos, de cada una de las normativas, ustedes las pueden ver en las diapositivas que estoy exponiendo, pero se puede visualizar justamente este proceso de lo privado a lo público, ¿no? Este proceso en el que el arbitraje se inicia como esa necesidad privada de solucionar las controversias y que después se reconoce dentro de los gremios, ¿no? Se reconoce dentro de los comercios. Imagínense ustedes los persas, ¿no? Constantinopla, y demás sedes comerciales en las que no existía una regulación pues, para intercambiar con otros comerciantes de otros países, ¿no? Entonces, generalmente, pues el trueque es una medida, ¿no? Es una balanza, pero en el momento de existir controversias, es decir, que me vas a traer seda de China y te voy a traer frutas de la India, por ejemplo, ¿no? Si en ese proceso se malogran las frutas, si en ese proceso se malogran las sedas, ¿no? O se hunde alguno de los barcos, ¿cómo se resolvían esas controversias? Claramente no en fueros estatales, claramente se resolvían en los comercios, y es así en los gremios, y es así como los gremios toman este poder. Por eso ustedes reconocerán que uno de los centros más importantes de arbitraje en el Perú, y seguramente a nivel mundial en cada uno de sus países, es la Cámara de Comercio de la ciudad. ¿Por qué la Cámara de Comercio? Se preguntarán, ¿no? ¿Y por qué la Cámara de Comercio es digamos, el centro en el que usualmente se resuelve o se utiliza el arbitraje? Porque son los comerciantes los que llevan el arbitraje a un mecanismo de solución. Necesitan un mecanismo rápido, necesitan un mecanismo efectivo. Ok, no cumples con lo resuelto, pues nadie más comercia contigo. Ese es el peor de los prestigios que se puede perder para un comerciante. Entonces, claramente ya eres un excluido de ese gremio, ¿no? Entonces, el gremio de los comerciantes, la Cámara de Comercio de Lima, por ejemplo, de Arequipa, de Ica, o donde fuera, pues es justamente el punto de unión de estos comerciantes, ¿no? Y este proceso, al final, necesita ser reconocido también por los reinos, inicialmente, ¿no? Y aquí tenemos la Real Cédula de Lima de 1593, instalada en 1613, en la que ya se incorpora también formas de resolución de controversias como el arbitraje. O sea, no es que pensemos que la 1071 es la primera incorporación del arbitraje, no, ni siquiera, ¿no? Podríamos empezar a preguntarnos si es que es un reconocimiento del Estado o en realidad, digamos, es a partir de la conformación del Estado que surge el arbitraje. Entonces, en esta evaluación, lo que estamos identificando es que existe una primera etapa del arbitraje, ¿no? Que surge, pues, 70.000 años antes de Cristo, cuando el Homo sapiens sale de África, nuestro antepasado, ¿no es cierto? Y empieza a ingresar por Europa, ¿no? Por Asia, y después viene para América, no le basta eso, y se lanza hacia el mar, hacia Oceanía, y así sucesivamente, ¿no es cierto? Entonces, luego de esta invasión, ¿no es cierto?, encuentran formas de solución privadas en un primer momento, gremiales en un segundo momento, de especialización en ese segundo momento, y tercero, ya incorporadas como un reconocimiento estatal. El Estado, que empieza a tomar todo el poder digamos, de las personas, de los ciudadanos, empieza a tomar también el poder para reconocer estas decisiones como ejecutables, ¿no? Entonces, ahí empieza un primer aspecto que yo quería traer a colación en esta reunión.
que es justamente cómo nace el arbitraje, cuál es su origen y cuál es la naturaleza jurídica del arbitraje. Porque si nosotros vamos esencialmente a su perspectiva inicial, el arbitraje viene a ser, digamos, un acuerdo contractual. Es decir, el acuerdo del comprador con el vendedor de que un tercero resuelva una controversia. O el acuerdo entre dos personas que han tenido un accidente, digamos, en algún cruce de avenida, y que deciden, pues, que otra persona resuelva esa controversia, sin ir a otra vía administrativa, por ejemplo. Y así sucesivamente, algunos supuestos de interpretación, de resolución, de aplicación de penalidades, de mora, de indemnización, de todos los supuestos que pudieran emerger de una relación entre dos partes que pudieran ser materia de solución de controversias y que finalmente queda en esa esfera privada a la que a nadie más le importa o le debería importar. Para los privatistas en el arbitraje, pues eso es el arbitraje, ¿no? Cada vez menos, dicho sea de paso, pero bueno, ahí está, ¿no? El arbitraje es esa decisión entre privados de resolver sus cosas como privados. Y es un paso de una suma de dinero de un lado a otro, de una esfera de dominio a otro, y no le incumbe a nadie más, así que eso puede quedar en el fuero privado y no necesita el reconocimiento del Estado. El arbitraje por sí no necesita ni la ley, no necesita ni la Constitución, solamente necesita del acuerdo de las partes de que un tercero resuelva una controversia. Si existiera alguien en esta sala que se llame, por ejemplo, yo me llamo José Antonio, si alguien que se llame, por ejemplo, Carmen, digamos, y tenemos una contingencia, una controversia, podríamos en este instante pedirle a Jimmy Torres que sea el árbitro que resuelva. Y acataríamos, de ser el caso, la decisión de Jimmy. Ese es un arbitraje. Ese es exactamente el supuesto de un mecanismo de solución de controversias privado. No necesito ir al Poder Judicial, no necesito iniciar un procedimiento conciliatorio, no necesito adjuntar pruebas ni tasas administrativas, ni ir donde el secretario, los dos podríamos ir donde Jimmy y resolver la controversia. La pregunta que le haría, digamos, el, el experto en arbitraje que no encuentra solamente en la fuente privada el sustento de la naturaleza del arbitraje, sino en la posición jurisdiccional, le diría, sí, pero ¿qué pasa si José Antonio no quiere cumplir con lo decidido por Jimmy? Es decir, si el documento que emite Jimmy a favor de Carmen o de Luis no es ejecutable por José Antonio. Entonces, ahí ya no pasaría solamente pasaría del espectro privado a requerir del auxilio jurisdiccional, es decir, de requerir del fuero jurisdiccional del Estado para que éste permita su ejecutabilidad, ¿no? Y también, del otro lado, si es que la decisión de Jimmy puede haber incumplido algún procedimiento, algún requisito del proceso que estábamos llevando, también podría ser revisado en una sede jurisdiccional, porque eso cumpliría con la garantía del debido proceso, ¿no? Contra esas dos posiciones, nosotros los abogados y las abogadas sabemos muy bien, desde que estamos en la universidad y seguro desde que existen los estados modernos y las facultades, que una vez que existe una teoría y se presenta otra teoría opuesta, aparece la posición ecléctica, ¿no? Es decir, la zona gris, un poco para ti y un poco para ti, ¿no es cierto? Esa viene a ser pues la teoría mixta, la teoría del negocio jurídico impropio, ¿no es cierto? Que la teoría procesal, en la que se señala, sí, es cierto, el arbitraje tiene un origen exclusivamente privado, es decir, de la intención de ambas partes de resolver sus controversias. Pero esta decisión no está desvinculada del poder del Estado, de esa facultad que tiene el Estado para que una decisión pueda ser reconocida jurisdiccionalmente y se haga efectiva. Y además, no solamente que sea efectiva, sino que además garantice, ¿no es cierto?, establezca las garantías constitucionales, en este caso mínimas, del debido proceso. Entonces, en esa línea creo que podemos estar hablando de una evolución en la interpretación de
el arbitraje, ¿no? Pero parte de esa modificación, parte de su evolución. El arbitraje evoluciona. El arbitraje de Pizarro con Almagro, el arbitraje entre las dos madres que querían determinar que ellas eran las reales madres frente al rey Salomón, o cualquier otra discusión que se haya presentado contra alguna tercera persona, no es el arbitraje del que hablamos nosotros hoy, y no será el arbitraje del que hablaremos seguramente en unos 20 años, porque el proceso de evolución nos va a llevar justamente a identificar características distintas. Cuando empiezo a identificar qué cosa es el arbitraje, un mecanismo de solución de controversias que nace de una inicial intención de los particulares, de los privados, de los ciudadanos, de las personas, incluso antes de los ciudadanos que derivan de ciudad, de las personas, de resolver sus controversias de manera privada, reconociendo a un tercero esa competencia, pasa el aspecto o elemento que tenemos que tomar en consideración en esta exposición, que es, ok, y ahora, ¿cómo articulo esta figura mercantil, gremial, ¿no? Que más o menos estaba referida al comercio internacional, que estaba referido a las resoluciones, digamos, céleres, con especialidad, con conocimiento, ¿no? A una contratación tan particular como la contratación pública? Pues ahí tendríamos que pasar por la siguiente etapa de nuestra evaluación. Ya no nos vamos hasta los 70.000 años antes de Cristo, vamos a pasarnos 70.000 años así, a una velocidad mágica, y vamos a llegar más cerca al 1700, ¿no? O casi el 1800, cuando empezamos a hablar de el cambio en la estructura de las gobernaciones, ¿no? Del poder, cuando en Europa y en América empezamos a hablar de libertades, ¿no? Y empezamos a reconocer que los ciudadanos somos quienes le otorgamos el poder a los gobernantes, y no son los gobernantes los que a través de la línea, digamos, divina, han sido elegidos para gobernarnos, ¿no es cierto? Este cambio piramidal en el pensamiento, pues es una evolución increíble, ¿no? Que nos llevó justamente a todas las revoluciones ideológicas y también, digamos, conflictos armados que llevaron a este tipo de perspectivas, ¿no? De entender que nosotros como ciudadanos somos los que, limitando nuestra libertad en determinadas cosas, le estamos dando poder al Estado, ¿no? Al gobierno, ¿no? Entonces, en esa línea, las revoluciones europeas y americanas independentistas llevan a esta reestructuración digamos, de la sociedad. Y en esta reestructuración de las sociedades empezamos a entender la necesidad de establecer una organización estatal que permita mantener ese equilibrio de los poderes. Es un elemento fundamental, ¿no? Montesquieu justamente hacía referencia a eso. Pero miren ustedes, Montesquieu en este momento iría en contra del pensamiento de los propios miembros del Tribunal Constitucional peruano, por ejemplo. Y los miembros del Tribunal Constitucional peruano claramente se oponen a lo que decía Montesquieu al principio de la revolución, porque es claro, es la evolución del pensamiento, ¿no? En esa época, recordarán ustedes, imperios dirigidos por reyes autoritarios, autócratas, ¿no? Tiranos en muchos casos, ¿no? Que tenían en ellos todos los poderes, ¿no? Todos los poderes incorporados. Y entonces, cuando se cortan las cabezas, ¿no? Cuando Guillotín crea la guillotina y empiezan a cortar las cabezas de los reyes y empiezan a pensar en una nueva organización de la sociedad, se dicen, bueno, esto ya no tiene que volver. No tiene que volver a existir un tirano, no puede volver a existir un dictador, ¿no? Y en esa línea, la distribución de los poderes era lo más importante que debía garantizarse. Montesquieu dice, el que hace las leyes, el legislador,
No es el encargado de aplicarlas, ni es el encargado de ejecutarlas. El que las ejecuta no las puede hacer, ni las puede juzgar en su aplicación. Y el que las juzga no las puede hacer, ni las puede ejecutar. Lo que hoy no se puede entender, porque cada poder, incluso como nosotros sabemos, el Ejecutivo tiene facultades legislativas, el Legislativo tiene facultades ejecutivas, ¿no es cierto? Y están compensando las facultades y atribuciones en cada uno de los poderes, ¿no es cierto? Bueno, eso pues con el pesos y contrapesos se va equilibrando, pero claramente las facultades no son islas, ¿no es cierto? Como estaban pensadas al origen o al inicio de esta reestructuración. Se piensa entonces en un Estado integral, pero con espacios limitados y guetos muy específicos. Y esa es la lógica, quiero que lo tengan en cuenta. Esa es la lógica de la gestión pública de los funcionarios de hoy incluso, ¿no? Eh, el funcionario solamente puede hacer lo que la ley le permite, ¿cierto? El ciudadano, por el contrario, solamente está prohibido digamos, de hacer lo que la ley estipula. Todo lo demás lo puede hacer. El funcionario público o el servidor público no, solamente él puede hacer lo que la norma le determina. ¿Y de dónde viene eso? Eso viene de 1790, leyes y constitución francesa. ¿No? Las funciones judiciales son y continuarán siendo separadas de las funciones administrativas. Los jueces no podrán, bajo pena de prevaricato, inmiscuirse de alguna manera en las operaciones de los cuerpos administrativos, ni citar ante ellos a los funcionarios de la administración por razón de sus funciones. Imagínense ustedes esta disposición hoy, ¿no? Eso es imposible. Es imposible de imaginar. Es decir, oiga, un juez no puede llevar a un servidor público o un funcionario público a tribunal. No lo puede llevar porque existe una autonomía. Claro, porque la preocupación que tenía la revolución en su momento y la constitución de los estados en su momento era el juez se puede estar convirtiendo en un ejecutor. El juez está incorporando funciones administrativas en sus atribuciones, con lo que ya no solamente es un legislador, perdón, es un juez, sino también incorpora otras atribuciones adicionales. Eso está vedado, eso está prohibido, ¿no? Los tribunales no pueden inmiscuirse en el ejercicio del poder legislativo o suspender la ejecución de las leyes ni de las funciones administrativas o citar ante ellos a los funcionarios de la administración por razón de sus funciones. Imagínense si esta disposición de la Constitución de 1791, si hay un error de 1791, fuera aplicable hoy, incluso en el Perú, ¿no? Justamente hoy estamos discutiendo todos los conflictos políticos, ocurren justamente porque la disposición es inversa, ¿no es cierto? 200 años digamos, pasan, 250 más o menos, 240, y la evolución y la perspectiva del derecho administrativo es absolutamente otro. Y la idea del Estado es absolutamente otro. Ni siquiera la idea es otra, es el otro lado de la moneda, ¿no? Uh, y claro, en esa evolución y en esa lógica, no voy a hacer mucho hincapié, digamos, en los aspectos fundamentales del derecho administrativo, pero sí quiero que entiendan un poco, si se puede, que todo esto estaba referido a la función del derecho administrativo y de los fundamentos que tenía su actuación, que era esencialmente la búsqueda del interés público. Y en la búsqueda del interés público, la organización de la administración del Estado lo que hace es crear una regulación especial. Y justamente esta regulación especial se nutre de estos requisitos antes señalados y permite justamente a los servidores y funcionarios públicos hacer solamente lo que la ley les permite, ¿no? Y ahí viene toda la revolución después de la gestión pública y de la modificación justamente de estas funciones, que lo veremos después, si se puede, con el comparativo del proyecto de ley que se presenta hoy. En esa línea, ya no voy a hacer mayor hincapié digamos, en la descripción de los aspectos a tomar en consideración, pero sí quisiera que se tome en cuenta algo. La regulación del derecho administrativo, de la que se nutre la contratación pública, tiene esta filosofía, esta visión. Es decir, yo
formo parte de una organización, un instrumento para la satisfacción de un interés público. Y a partir de eso realizo actos que conlleven a esa satisfacción de la necesidad pública. Pero esos actos no son actos cualquiera, son actos que se encuentran preestablecidos en una normativa, porque yo, a partir de la Revolución Francesa, a partir de la ideología de la Constitución francesa y de todas las demás revoluciones ideológicas, me llevan a entender que el funcionario debe actuar conforme a esas normativas. Y entonces la formalidad, las estructuras de los contratos vienen inmersos, ¿no es cierto? Vienen consolidados con esta satisfacción del interés público, que como ustedes bien saben, se distingue del interés privado, ¿no? Y no es una distinción baladí, es una distinción relevante. Relevante no solamente en la creación del derecho administrativo y de la contratación pública, sino relevante en lo que tenemos que ver nosotros, que es cómo voy a meter en una contratación pública que va por una línea formal, rígida, digamos, casi, digamos, blindada de cualquier modificación o de patrón, hablando de interés público, ¿cómo voy a introducir un mecanismo que viene de lo privado, que viene de la flexibilidad de las partes, de determinar sus reglas, que viene de la autonomía, del autónomos, ¿no? De la autorregulación, ¿no? ¿Cómo voy a autorregular si esto viene de otro lado, si esto viene de un interés público? Y es por eso que tendríamos que llegar a ese tercer nivel. Y vamos a tratar de llegar de manera referencial a este tercer nivel para que lo podamos conversar. En el Perú, y esto ya es parte del histórico, en el Perú, como les había señalado, ya, incluso desde los amores digamos, de la conquista, se incorporan estas fórmulas arbitrales, pero ninguna de ellas con tanta eficacia como la anterior al decreto legislativo 1071, 1652. Porque antes de eso, para quienes ya pintamos canas, que hemos estudiado en la universidad el Código Civil, la cláusula compromisoria y el compromiso arbitral, podrán recordar que son condiciones que están derogadas, pero que son del Código Civil, y yo las he estudiado. Y ustedes van a poder ver si tienen interés en eso. Pueden ver incluso que en el Código Civil vigente se incluían dos fórmulas, la cláusula compromisoria y el compromiso arbitral. La cláusula compromisoria, que era justamente esta intención de decir, si hay una controversia, yo voy a firmar un convenio arbitral. Y el compromiso arbitral, justamente el convenio arbitral. Pero era lógico que no tenía ninguna utilidad, porque cuando surja una controversia, era imposible que las partes se pongan de acuerdo en la celebración de un futuro convenio arbitral. Pero entonces uno dice, pero qué mala redacción de los legisladores. Pues, ¿cómo vas a decir, oye, si surge una controversia, firmo un convenio arbitral? Eso no va a ocurrir. Imagínense que eso lo pongamos en la normativa de contrataciones del Estado, en las bases. Si surge una controversia, las partes deberán firmar una cláusula de solución de controversias mediante arbitraje. Nadie lo va a firmar, ni la entidad, ni el contratista. Eso no va a ocurrir. Se van a ir al Poder Judicial y ahí van a estar, digamos, per secula seculorum. Lo que ocurría era que no existía dentro de la filosofía del derecho, dentro de la lógica del derecho, la posibilidad de que árbitros privados, puedan tener competencia jurisdiccional para resolver una controversia que aún no existía. O sea, los legisladores en esa época pues se partían la cabeza diciendo, ¿cómo puedo establecer un fuero arbitral si no hay controversia? O sea, ¿cómo puedo poner un contrato? Las controversias se resolverán entre... ¿Qué controversias? Si no hay. Solamente cuando surjan las controversias recién podría llevar a arbitraje. En cambio nosotros, digamos, ya lo aceptamos como lógico, es decir, las futuras controversias las llevaremos a arbitraje. No están aquí, no existen y estarán. Los árbitros no los vamos a designar, los vamos a designar después. Las reglas son las del centro de arbitraje. Podrán ser las de hoy, pero podrán ser las que se modifiquen. No me importa, porque son reglas procesales. Tenemos otra perspectiva, porque hemos pasado por una evolución.
Pero esa evolución no necesariamente es una evolución que nos ha llevado a una evaluación. Yo creo particularmente, y esto ya es una opinión personal, que hay algunos aspectos que no nos han quedado totalmente claros, y es justamente por esta distinción de lo público y lo privado, que es a lo que yo quiero llegar en esta exposición, que es los contratos públicos siguen siendo públicos, ¿no? Y hay materias y aspectos que son de competencia exclusiva del Estado, porque tienen que ver justamente con este interés público. Y que un tercero pueda resolver las controversias, tiene que prendernos una alerta. Tiene que prendernos una alerta para saber si corresponde o no corresponde. En la legislación colombiana, también en la chilena, pero con la colombiana con mayor detalle, ha tenido justamente esta discusión. Pero no es una discusión poco profunda, es una discusión que aquí nos abriría la mente, ¿no? Por ejemplo, aquí en el Perú, la resolución de contrato es materia arbitrable. Es más, es una de las mayores, de la mayor cantidad de arbitrajes en el Perú se refieren a la resolución de contrato. Es decir, a la decisión de la entidad o del contratista de resolver. Digamos que es una decisión de la entidad. Digamos que no es una decisión del consumidor, es una decisión de la entidad. La entidad resuelve un contrato. El contratista lo puede llevar a un arbitraje y determinar si corresponde o no. En el Perú, bueno, es un acto contractual. En Colombia, no hace más de 10 años, se discutía, el Consejo de Estado discutía justamente que esa materia no podía ser arbitrable, porque esa es una decisión del Estado como Estado. Eso no lo puedes arbitrar. Lo que podrías arbitrar es la consecuencia de la resolución de contrato, es decir, la posibilidad de una indemnización. Pero una resolución no, tienes que irte a un contencioso administrativo, porque la resolución es un acto administrativo, que es una discusión que en el Perú no hemos tenido con mayor detalle. No la he tenido, no la he revisado. He intentado en algunas exposiciones digamos, publicar este aspecto, pero digamos, todavía no ha tenido un poco de repercusión. Pero sí, tenemos que discutirlo, tenemos que pensarlo. No porque lo hayan explicado, lo hayan discutido en otras legislaciones, sino porque es importante para nosotros mismos en nuestra propia regulación. El proyecto de ley de la modificatoria, por ejemplo, en algunos de los extremos, hace hincapié a comentarios y sugerencias de algunos expertos en contratación pública que señalan, oiga, el proyecto de ley no permite que la denegatoria de los presupuestos adicionales vayan a un arbitraje, si no vayan a la Contraloría o en todo caso un contencioso administrativo, pero deberían un arbitraje. No. Y no pueden, no porque lo diga la ley o no lo diga la ley. No pueden ir porque estarían en contra de lo que la propia naturaleza de esa decisión incluye. Lo que tenemos que preguntarnos es cuál es la naturaleza de una aprobación de un presupuesto adicional. Y si la denegatoria la puedo llevar a un fuero privado, que es de libre disposición, o esto tiene que ver con una autoridad o un pronunciamiento administrativo, y por tanto debería ir a un contencioso administrativo en la que un juez tiene competencia para analizar los actos del Estado como función administrativa y no como contratante-contratista, que es, digamos, la dicotomía en la que nos hemos encontrado, con la que hemos arguido en toda la regulación, incluso en los pronunciamientos del OCE. Siempre hablamos de, se firma un contrato, es contratante y es contratista. Se acabó. Y una vez que surge el contrato, ya no se aplica la 27444 ni regulación de procedimiento administrativo, porque el procedimiento administrativo acaba o acabaría con el consentimiento de la buena pro, de ser el caso, ¿no es cierto? Aunque también seguiría en el procedimiento pues, de celebración del contrato. Pero hasta ahí nomás. Yo firmo el contrato, flap, ping, le pongo el sello de contratista y no hay nada de la 27444 que se aplique. No hay nada. Ya no hay ninguna función administrativa que pueda sustentar las actuaciones de la entidad. Esa es una pregunta que tenemos que entender, porque si la pregunta es sí, la respuesta es sí, perdón, entonces, bueno, sí, sigamos el mismo camino. Y entonces ahí sí, digamos, la denegatoria de adicionales, las indemnizaciones por la denegatoria de una decisión, todo debería ir a arbitraje, pues.
porque todo viene a ser privado, todo viene a ser parte de un interés privado, nada tiene que ver con la autoridad del Estado, y por tanto el arbitraje resuelve todas esas controversias. Pero si señalamos que existen actos administrativos contractuales y actos administrativos no contractuales, entonces sí podríamos determinar esa diferencia y podríamos señalar que existen actuaciones que sí corresponderían ser resueltas mediante arbitraje como mecanismo eficiente de solución de controversias y otras que no pueden ser llevadas a arbitraje como las que acabo de señalar. Y ahí nos hacemos una pregunta que también en el Perú no nos la hemos hecho a profundidad. ¿De dónde viene la competencia de un tribunal arbitral para resolver controversias del Estado? Viene de esta línea privada que les estaba refiriendo, de si yo tengo un problema con Luis, Jimmy lo puede resolver. Eso viene a ser una controversia sobre materia de libre disposición, ¿correcto? Si yo le vendo, si alguien me vende un auto y ese auto está fallado y yo le pido un arbitraje, designamos a Jimmy como árbitro único y resuelve las controversias, es sobre controversia respecto a obligación de dar su dinero y un bien. ¿No es cierto? Una compra-venta, eso es de libre disponibilidad entre las partes. Ok, perfecto. Ahora, la interoceánica, la construcción de un hospital, de un colegio, la pista, son controversias de libre disposición del Estado. Es sobre esa línea sobre la que se rige la competencia de un tribunal arbitral, a diferencia de una controversia que puede existir entre, no sé, entre digamos, una constructora privada con una clínica, ¿no? O un club privado que le ha pedido pues la construcción de una pavimentación dentro del club, por ejemplo, ¿no? Siendo los mismos bienes, ¿no? Pavimentación, clínica o hospital, ¿no? El objeto es el mismo. La distinción está en el interés, ¿no es cierto? Y la regulación específica. Entonces yo puedo decir, ah, no, este contrato es igual que el otro, ¿no? Y así empezaba esa discusión que lo llevaba generalmente la doctrina al absurdo, de decir, ah, existe un papel higiénico público y existe un papel higiénico privado, ¿no? Pero no lleguemos a ese absurdo, sino lleguemos justamente a la lógica de lo que deberíamos entender como actos impasibles de ser conocidos en el arbitraje. Entonces, desde mi interpretación, que ya hago mi interpretación, no es sobre la materia de libre exposición, sobre la posibilidad que tiene un árbitro para resolver controversias en el arbitraje, sino en las que la ley señala. Entonces, cuando la ley de contratos del Estado, la ley de contrataciones del Estado, incorpora el arbitraje como un mecanismo de solución de controversias, lo hace e incorpora la posibilidad, según el artículo segundo de la 1071, de precisar justamente que esas controversias puedan ser resueltas. ¿Cuáles controversias? Las que determinen las partes, no solamente las de libre disposición, sino las que establezcan en la ley. Y ahí tendría una lógica respecto justamente a qué tipo de justicia administrativa arbitral puede resolver esas controversias, ¿no? Aquí voy a ir directamente a esta distinción. Una primera distinción que les voy a hacer es este parteaguas de actos meramente contractuales, ¿no es cierto?, de una actividad contractual del Estado y el ejercicio de potestades exorbitantes, las cláusulas exorbitantes, ¿no? Las competencias del Estado por la propia naturaleza del Estado. Por eso, cuando alguien interpreta la normativa de contrataciones del Estado, dice, pero la ley la ha hecho el Estado, claramente, ¿no? La ley del embudo, lo grueso para ellos, lo delgado para el contratista. Lo que ocurre es que la interpretación de la norma es incorrecta. La norma no está buscando darle mayores atribuciones al Estado. Le está otorgando las atribuciones necesarias para satisfacer una necesidad pública. El contrato no es a favor de una entidad, es a favor de los beneficiados de esa ejecución, que en los hechos vienen a ser los mismos ciudadanos. Entonces, la regulación específica determina justamente cuál es el objeto de la necesidad y cómo la debo satisfacer. Y en esa regla, en esa regulación, establece una disparidad entre el que contrata y el contratado, contratista. Y el contratista se encuentra obligado a cumplir con las exigencias, las especificaciones, los términos de referencia, el expediente técnico que haya sido elaborado por la entidad o por un tercero a manos de la entidad.
Pero la entidad, además de eso, tiene cláusulas exorbitantes, tiene potestades exorbitantes, como la ejecución de presupuestos adicionales, o la posibilidad de hacer reducciones, o la posibilidad de realizar prórrogas del contrato, en los contratos de arrendamiento de inmuebles. Es porque el Estado está satisfaciendo una necesidad pública. Le puedo exigir al contratista el cumplimiento de prestaciones adicionales y el contratista, al momento de presentar su oferta ante la invitación a ofrecer de la entidad, está reconociendo esta posibilidad de modificar el contrato. A diferencia de un contrato privado en el que yo puedo, por ejemplo, llamar a un gasfitero y decir, yo quisiera que me arregle la tubería de aquí, que me conecte tal, que saque esto tal, y el gasfitero cumple la misión y yo le puedo decir, ya, pero ahora yo quisiera que arregles el lavabo también. Dice, señor, o sea, que yo ya no quiero hacer nada más. Yo ya cumplí con mi misión, yo ya cumplí con el contrato y está bien. Yo no lo puedo exigir, yo no lo puedo exigir, no le puedo decir, señor, pero usted ya lo hizo, usted tendría que hacer otro. A diferencia de la relación contractual que existe entre la entidad y el contratista, que el contratista sí se encuentra vinculado y obligado, porque no es solo un contrato, es un espíritu colaborativo, que es algo de lo que tampoco hemos desarrollado mucho en nuestra regulación. El contrato público es un contrato colaborativo, porque el contratista no es que tiene que hacer solamente lo que la especificación técnica, el expediente o los términos de referencia establecen, sino que tienen que tener en claro cuál es el objetivo, la necesidad que pretende satisfacer la entidad. Por eso es importante entender la naturaleza de ese contrato colaborativo. En esas condiciones de prerrogativas del Estado, es importante entender también que el titular de la administración es el que materializa justamente estos privilegios, ¿no? Que mantiene a la entidad y que los desarrolla en algunas actuaciones unilaterales, sin necesidad de acudir a la jurisdicción. No necesito ir a un juez, a un árbitro para exigirle a un contratista la ejecución de un adicional, o incluso establecer la posibilidad de una reducción. Eso también. Hay aspectos que son considerados claramente por la doctrina como cláusulas o condiciones exorbitantes, la modificación unilateral del contrato, adicionales deductivos, la denegatoria de mayores presupuestos. Por ejemplo, claramente, yo puedo decirle ante la solicitud de un contratista, no acepto el adicional. Esa es parte de mis condiciones exorbitantes. La interpretación del contrato, que aquí en el Perú tampoco se utiliza mucho como una lógica, pero es una condición exorbitante. Cuando yo aplico una penalidad, como con entidad aplico una penalidad, estoy interpretando las condiciones del contrato. O cuando yo exijo al contratista que me presente un plan de trabajo y el plan de trabajo no lo presenta como yo lo precisaba, puedo interpretar incluso los términos y decir, no, aquí los términos lo que se quiere decir es esto. Oye, tú lo estás interpretando de esta manera, yo lo estoy interpretando de otra manera. Sí, pero mi interpretación es la que sirve, es la que funciona, es la que resulta exigible. Puede ser discutida posteriormente mediante un arbitraje, claramente, pero la que resulta exigible es la mía. Y claramente, la capacidad de resolver el contrato, de desvincularse, también resulta una condición exorbitante. Materias no arbitrables en el Perú. Pues cuando hablamos de actos administrativos contractuales, ¿no? Como les decía inicialmente, la ejecución de prestaciones adicionales, la denegatoria de estas prestaciones, el pago de indemnización por no aprobación de prestaciones adicionales. En Perú tampoco resulta ser arbitrable. El enriquecimiento sin causa o indebido vinculado a la denegatoria. Puede ser el enriquecimiento sin causa o indebido de manera general, pero el vinculado a una denegatoria de un presupuesto adicional tampoco puede ser arbitrado. ¿Por qué? Porque la ley lo dice. No, porque son actos administrativos contractuales que no pueden ser ejecutados o conocidos en el arbitraje, o no deberían, por lo menos. Pero los actos que sí son arbitrables, claramente el pago, la obligación de pago en la contraprestación, obligaciones entre las partes, modificaciones del contrato respecto a las ampliaciones de plazo, denegatorias de ampliaciones de plazo, recepción, conformidad, liquidación, culminación del contrato, para hacerlo más claro, penalidades, penalidad por mora, otras penalidades incorporadas en la normativa o que hayan sido aplicadas por la entidad en el procedimiento de ejecución del servicio, de la obra o del bien, o la entrega del bien, la resolución del contrato por daños y perjuicios,
y los supuestos de vicios ocultos. El supuesto de vicios ocultos también tiene toda una complejidad respecto a su naturaleza, porque técnicamente, después de obtenida la conformidad, ¿no?, y consentimiento, la liquidación, no podría decir, bueno, pues el contrato se concluye, ¿no? Pero aún mantiene la vigencia, la garantía, y esa garantía incorpora la vigencia del mecanismo de solución de controversias que resulta ser el arbitraje para la solución de vicios ocultos. Hoy tenemos una nueva regulación que viene a socorrernos, ¿no? Que entre sus principales líneas generales, digamos, lo que motiva, lo que motivaría sería una mayor competencia, que es lo que justifica la comisión, una mayor competencia. Establece también una posibilidad de una mayor celeridad en las etapas de preparatoria y de selección de los contratistas, que no se paralicen las obras, ¿no?, que haya una mayor gestión de los contratos, otorgarle a los funcionarios públicos y servidores públicos una mayor flexibilidad en la gestión de los contratos, ¿no?, una mayor celeridad, y abandonar esta posición de que solamente la ponderación del precio va a ser un elemento fundamental para la selección de un proveedor, sino también va a ser la calidad, ¿no? Además de eso, publicidad. Incorporar en las distintas plataformas una plataforma única que incorpore las contrataciones de menor cuantía, las órdenes de servicio menores a 8 UITs, y que así las entidades también consoliden estos procedimientos. Creo que, y esto también a título personal, creo que muchas digamos, de las modificaciones van a resultar óptimas. Una fundamental que podría ser importante, que es la adopción digamos, del modelo de ingeniería y construcción, ¿no?, en las obras, y ya no trasladar, digamos, el riesgo de una obra a las deficiencias del expediente, sino, digamos, ir consolidando estas posiciones. La discusión va a ser siempre qué es primero, el huevo o la gallina, ¿no? O sea, es decir, voy a sacar convocatorias pidiendo ingeniería y construcción, y voy a tener un proveedor que tenga esa experiencia, o voy a tener que buscar otra vez consorcios que incorporen un especialista en ingeniería y un especialista en construcción. Parece que el camino va a ser este segundo. Y entonces la especialización horizontal, digamos, de un solo proveedor no va a existir, ¿no? Pero bueno, es un intento, vamos a ver si empieza a funcionar, sobre todo para ese cambio de perspectiva colaborativa. Pero en líneas generales, yo sí creo, por lo que yo he visto, que digamos, vamos a estar ante un supuesto como el que les muestro ahora, y con eso concluyo mi exposición. Esta es una obra que se llama No te puedes ayudar a ti mismo, ¿ya? Estos son los nombres, Juan Yuan y Peng Yu son los creadores de esta obra en 1912. Es un brazo hidráulico que está programado para tener 34 movimientos automáticos. Pero el brazo hidráulico determina qué movimiento va a realizar y en qué momento, ¿no es cierto?, lo realiza. Porque está programado para mantener controlado el derrame de fluido, ¿no? Hay un derrame de fluido, digamos, que rodea a este brazo hidráulico, y el brazo hidráulico tiene 34 movimientos para poder, digamos, mantener el fluido cerca de la máquina, ¿no? Lamentablemente, la tarea que va a tener este brazo hidráulico va a ser de imposible cumplimiento. Va al principio, como ustedes ven en el video, va a tener un movimiento suave. Muchas veces decían que estaba feliz el brazo hidráulico de hacer el trabajo. Pero pasaron los años y el brazo hidráulico se empezó a oxidar. El mismo aceite, bueno, que estaba del color de sangre para ser un poco más dramático, hacía que los movimientos sean más torpes, hacía que la máquina empezara a fallar. Se sentía, según los que veían, cierto estrés en el movimiento del brazo
hidráulico hasta que finalmente dejó de funcionar. La pregunta era si el brazo hidráulico estaba programado para fallar o si no existía posibilidad de que un brazo hidráulico mantenga controlado el derrame en este caso. Lo mismo nos tenemos que preguntar respecto a la nueva norma. Es decir, la nueva norma nos va a permitir mantener el derrame de la corrupción controlado o finalmente va a tener que ceder como todas las otras normas a esa deficiencia o esa falencia y a otras falencias que, digamos, que son latentes en nuestra gestión de los contratos, ¿no? Esperamos que esto finalmente tenga un mejor camino, que nos ayude en la gestión, que ayude a la gestión de los funcionarios y servidores públicos, y que sea un instrumento que finalmente logre lo que todos pretendemos, que es que esta transformación de los recursos públicos de un presupuesto a una satisfacción de necesidad sea absolutamente óptima. Y que finalmente lo que dicen los principios de la norma, y lo decía la 30225, que no se cumplieron, esperamos que se pueda cumplir con esta, es que sea un presupuesto, digamos, por resultado, que se evidencien los resultados obtenidos. Lamentablemente nosotros estamos acostumbrados a que los resultados sean la ejecución presupuestaria, pero eso es incorrecto, porque todo proyecto tiene 3 etapas: preinversión, inversión y posinversión. Y en las contrataciones públicas solamente nos quedamos en las 2 primeras etapas, preinversión e inversión. Y una vez que yo inauguro el colegio, la pista, el puente, el hospital, no realizo una evaluación para saber si cumplió con el objetivo, si su permanencia, su utilidad es óptima, si los recursos realmente se invirtieron de manera eficiente. Esa retroalimentación para el cierre del círculo resulta fundamental y esperamos que con esta nueva regulación la podamos obtener. Por eso, con eso concluyo. Le agradezco a Jimmy y a ustedes por su asistencia y estoy a disposición para cualquier consulta que tengan. Muchas gracias, Jimmy. Muchas gracias, doctor Treyes, por su ponencia. La verdad que muy didáctica, ¿no? Y comprendo que es un tema un poco complejo, pero usted ha tratado de hacerlo lo más sencillo y creo que ha logrado el objetivo, estimado doctor. Mire, comparto algunas de las consultas que nos han realizado los participantes, los cuales agradecemos porque hemos llegado a las 1000 personas conectadas el día de hoy. Sí, una de las consultas es, mm, en un caso donde se ha resuelto un contrato de obra por parte del contratista, siendo que el contratista resuelve, ¿es posible que la entidad municipal invite a conciliar o esta atribución de inicio del proceso es conciliación o arbitraje? Solo le corresponde a quien resuelve. Muchas gracias. A ver, en primer lugar, hay un elemento que, digamos, un poco más detallado, ¿ya? Voy a entrar a eso. Todo contrato con el Estado tiene una cláusula de solución de controversias, ¿no? Que incorpora un convenio arbitral por ley. Pero además de incorporar el arbitraje por ley, puede incorporar otro mecanismo de solución de controversias como resulta ser el arbitraje y la conciliación. Entonces, para absolver la consulta, lo que tendría que decir es, lo primero que tenemos que ver es el contrato. Irnos a la cláusula, no sé, 15ª, 16ª, por ahí, 21ª, solución de controversias, y en esa cláusula determinar cuál es el mecanismo. Importante, ¿por qué? Porque existe o puede existir lo que se llaman las cláusulas escalonadas. Como su término lo indica, escalonadas. Tengo que pasar de escalón en escalón previo a ir al proceso judicial, al proceso arbitral. Por eso podría existir la disposición que diga, previo al inicio de un arbitraje, las partes deberán ir a una conciliación. Entonces es una cláusula escalonada. Tengo que ir a la conciliación y después de esos 30 días hábiles, después de concluida la conciliación, iniciar el arbitraje. Para iniciar el arbitraje también tendría que determinar en la cláusula
qué tipo de arbitraje, si es que me he sometido a una institución en específico o si de manera general solamente me he sometido al arbitraje para elegir algún centro de arbitraje al que pueda ir. ¿Quién tiene que solicitar el arbitraje? Pues tendrá que solicitar el arbitraje en la parte que encuentre que la decisión de la contraria resulta cuestionable, ¿no es cierto? Es muy poco probable que una entidad pública reciba una resolución de contrato de un contratista y diga, bueno, estoy de acuerdo con la resolución, la dejo consentir. Es muy difícil. Lo que tendría que ocurrir seguramente es que yo cuestione por qué el contratista me ha resuelto el contrato, porque podría ser que sea por una supuesta responsabilidad de la entidad, con lo que si es que yo dejo consentir esa resolución, podría pasar a responsabilidad administrativa o incluso civil, porque por ejemplo podría decir el contratista que ha habido incumplimientos de la entidad, tales o cuales, y si eso queda consentido, podría ser que el órgano de control evidencie que la entidad no accionó y que por tanto se perdió tal cosa o se perdió la posibilidad de aplicarle las penalidades a ese contratista. Por lo que yo recomendaría, si es que hay una resolución realizada por un contratista que no se sustenta o que se sustenta, perdón, en algún incumplimiento de la entidad, se verifique si corresponde su impugnación. Y de corresponder su impugnación, ir inmediatamente al contrato, a la cláusula de solución de controversias, determinar si la cláusula es escalonada para ir a una conciliación. De existir solamente el mecanismo arbitral, directamente ir a un centro de arbitraje, si es que no determina un centro, ir a cualquier centro de arbitraje para iniciar la solución de la controversia. Gracias, doctor. Otra consulta que nos hacen es, ¿de qué manera el arbitraje impacta en la transparencia y la equidad de las contrataciones del Estado? ¿Cómo así? A ver O sea, indica de qué manera el arbitraje impacta en la transparencia y la equidad en las contrataciones del Estado. y la equidad de las contrataciones. Una pregunta un poco filosófica. Creo que es de Freddy Pozo. Si tú quieres Sí. hacer algo añadido, yo lo haría. Yo te dejo ahí, digamos, el espacio. ¿Qué entendemos por transparencia? Por lo menos en los principios de la contratación pública. Esencialmente, digamos, a este nivel de objetividad que deben tener todas las contrataciones para que cualquier tercero pueda entender de manera exacta lo que se requiere, ¿no? Y la equidad, regida esencialmente por la normativa, tiene que ver con el equilibrio, el razonable equilibrio que tiene que existir entre contraprestación y prestación. Es decir, que entre prestación y contraprestación existe un equilibrio. No significa que sean exactos, ¿ah? Muchas veces yo también tengo clientes que me dicen, oiga, doctor, yo tengo un contrato con una entidad, tenía que hacer un expediente técnico, he cobrado 3 millones de soles, pero estoy costando ya como 4 millones. Tengo que pedir un arbitraje por equidad, ¿no? Una vulneración del principio de equidad. Ahí no hay ninguna vulneración. Si tú estableciste que ese era tu presupuesto, pues tú has establecido tus riesgos. Que el costo sea mayor no significa que sea necesariamente reconocido. Para que sea reconocido tendría que haber otras condiciones adicionales. Por ejemplo, que la entidad le exija al contratista elaborar determinados, digamos, especialidades, estudios en un expediente que no están establecidos en sus requerimientos y te diga, es obligatorio que lo haga porque si no lo haces no te pago, ahí yo podría cuestionar el principio de equidad. En ese sentido podría estar absorbiendo tu consulta. ¿Y en qué línea? Pues los árbitros, al igual que los jueces deben actuar en aplicación de la normativa. Los arbitrajes en contratación pública son de derecho, entonces tienen que regirse por la normativa y por la ley. Código civil o ley de contrataciones, equidad y transparencia tienen que entenderse de esta misma lectura. Es decir, si yo voy a interpretar el contrato respecto a una obligación contractual, tengo que aplicar el principio de transparencia. ¿Qué se entiende por lo que ha pedido la entidad y por qué lo que ha pedido se condice con lo que le exige o no se condice con lo que le exige, con lo que ya hay una vulneración? Y lo otro es el equilibrio entre prestación. ¿Qué le has pedido y qué le vas a pagar? Le estás pidiendo más de lo que realmente establece tu contrato, entonces ahí también habría una vulneración al principio de equidad que tendría que ir o podría ir aparejado con este equilibrio económico-financiero que debe existir entre las partes. Perfecto, doctor. Otra consulta, un poquito amplia. Bueno, primero lo felicita por su excelente exposición y agradece que pueda responderle su consulta.
Indica, el Código Penal prevé en su título 18 delitos contra la administración pública, en el capítulo 2 específicamente, delitos cometidos por funcionarios públicos, los delitos de cohecho pasivo específico y cohecho activo específico, señalando como posibles sujetos activos a los magistrados, fiscales, peritos, árbitros, miembros de tribunales administrativos o análogos. En su opinión, ¿es coherente atribuir la autoría de los delitos de cohecho pasivo específico o cohecho activo específico a los árbitros, estando a que estos no tienen la calidad de funcionarios públicos? Muchas gracias por la consulta. Miren, yo en realidad no soy penalista, pero lo que sí les puedo decir, ¿no? Por ejemplo, en Chile y en Colombia se discutía mucho las atribuciones de un árbitro, ¿no? En Chile recuerdo, por ejemplo, que en la evaluación de quién podía ser árbitro decía, solamente puede ser árbitro el que tiene las mismas atribuciones de un juez. ¿No? En Perú nunca hemos dicho eso, ¿no? Tiene que las mismas atribuciones de un juez para ser árbitro, pues, nos volaríamos al 80% de los árbitros en el Perú, ¿no? Pero yo sí creo que hay un elemento que no se toma en consideración, que el arbitraje deja de ser absolutamente privado y pasa a ser una función administrativa, digamos, de administración de justicia. Entonces, el árbitro debe estar regido por esos aspectos, elementos esenciales de administración de justicia. Y en los supuestos de administración de justicia, claramente una falta de responsabilidad o imputación de responsabilidad por algún hecho, como pueden, digamos, ser acusados los jueces, creo que podrían ser también acusados los árbitros. Yo sí considero que sí, porque la administración de justicia privada no deja de ser una función jurisdiccional. Entonces, los árbitros tenemos que mantener justamente esta independencia, esta imparcialidad, tenemos que actuar con ética, ¿no? No podemos, digamos, arroparnos en la investidura de lo privado, de lo confidencial, como para pretender que esa no pueda ser una obligación que sea pasible de un delito. Yo, digamos, convengo, creo que se ha mal utilizado en muchos casos, pero que su imputación resulta correcta, yo considero que sí. Gracias, doctor. Eh, Teniendo también como premisa y entendiendo a los participantes, quizás estas consultas son un poco básicas, ¿no? Pero nos preguntan, eh, ¿cuánto dura un arbitraje? ¿Tiene plazos a seguir? Mira, los arbitrajes no tienen un plazo, pero si te pudiera dar alguna referencia, entre 1 año y medio y 3 años, por ahí estamos, ¿no? Dependiendo de la institución arbitral, también, dependiendo de los árbitros, también, ¿no? Hay árbitros que tienen mucha carga arbitral. Lo que pasa es que en el Perú, como tenemos un sistema de arbitraje muy extenso, muy amplio, entonces hay muchos árbitros que tienen muchos casos, ¿no? A veces cuando uno va a un congreso internacional de arbitraje y le preguntan, ¿cuántos arbitrajes tiene usted? ¿No? Pero esos son personas muy famosas, muy conocidas, ¿no? Mira, ahorita estoy atiborrado, tengo 4 casos, ¿no? Claro, entonces ellos tienen 4 casos porque son casos inmensos, de gran complejidad, ¿no? Y nosotros, pues, hay personas que aquí tienen pues, 50 casos, 60 casos, ¿no? O más. Conozco árbitros que tienen mucho más casos digamos, entonces, claramente eso también les puede afectar un poco pues, también instituciones que tienen una sobrecarga, ¿no? Pero yo les diría que entre 1 año y medio y 3 años debería ser el promedio de los procesos. Oscar Terén pregunta si el laudo arbitral puede ser cuestionado en vía judicial. Sí, puede ser cuestionado en un proceso de anulación del laudo. ¿Ok? Hay una distinción, improcedendo y judicando, ¿no? O sea, hay, digamos, cuestiones que son respecto a la decisión que no se pueden cuestionar en la anulación del laudo y hay otras que es en el proceso, que son las únicas que se pueden resolver en anulación. En la sala comercial no puede pronunciarse respecto a la decisión de los árbitros. Decir, no, oye, tú has aplicado mal el artículo tal, has interpretado mal el artículo tal del Código Civil o de la Ley de Contrataciones. No, solamente pueden verificar el proceso. Le otorgaste el derecho a la parte, a la composición, la designación, el ofrecimiento de pruebas, la notificaste para la audiencia, el plazo del laudo fue cumplido, aclaraste el laudo a tiempo, integraste, ¿no? Solo el proceso. Y eso es el recurso de anulación de laudo.
Otra consulta que nos hacen, ¿no? Es, por ejemplo, doctor, estando ya en pleno arbitraje, ¿se puede solicitar la conciliación y así evitar el laudo arbitral? Sí, las partes siempre tienen la posibilidad de conciliar, siempre van a tener la posibilidad de llegar a un acuerdo. Yo creo que esa es la mejor alternativa, ¿no? No por algo se dice es mejor un mal acuerdo que un buen juicio, y un juicio también puede ser un arbitraje, ¿no? El arbitraje, al final de cuentas, puede ser una moneda al aire, ¿no? Puede ser que tú tengas la mejor de las preparaciones, de las presentaciones, o sea, pero a veces es una moneda al aire, ¿no? Uno tiene que estar muy preparado como abogado. Yo les cuento, por ejemplo, el año pasado, no sé, habré tenido pues 99% de éxito, ¿no? Fallé, digamos, en 2 casos en los que perdí. Pero uno de ellos, por ejemplo, yo estaba seguro que iba a ganar. O sea, si el contratista me hubiera dicho, oiga, doctor, este caso lo ganamos, yo digo, sí, lo vamos a ganar. O sea, tenía claro que la posición era que estaba bien desarrollada, estaba bien construida, pero pasa que un tribunal tiene una lectura y otro tribunal tiene otra lectura. Entonces, si hay la posibilidad de conciliar, sí. Si estás en el Estado, es un poco más difícil porque vas a requerir informes técnicos legales para llegar a una conciliación. Es decir, tendría que actuar la Procuraduría para llegar a una conciliación, establecer los acuerdos, ¿no? Las formalidades son mayores, pero claramente es una posibilidad que debería pedirse. Puede solicitar también la suspensión del arbitraje para iniciar ese mecanismo. Esa también es una posibilidad. Perfecto, doctor. Bueno, otra consulta ¿es aplicable las medidas cautelares de emergencia en cualquier centro de arbitraje o solo en determinados centros? ¿Y en qué caso se aplica? Se aplica. No, bueno, es en todos, ¿no? Es en todos. Yo tengo muchos reparos ahí. Espero que los mecanismos de ámbito de emergencia se logren componer, ¿no? Eh, y además, digamos, el mercado, yo creo que no está muy bien regulado. Lo puedes utilizar, lo puedes solicitar en cualquier centro, va a ser digamos, una protección, de una garantía de un procedimiento. Eso, en esencia, ¿no? No tengo mucho comentario porque mis comentarios no son necesariamente favorables a esa figura. Dice, es válido que si se resolvió el contrato, la otra parte lo resuelva considerando que dicha figura extingue el vínculo contractual. ¿Qué pasa si resuelve el contrato y es declarada inválida el contrato efectiva? Claro, es muy importante esa pregunta, Cristín Cruzado. Eh, yo me he topado con esa discusión muchas veces con algunos abogados y abogadas, ¿no? Porque a veces mi cliente, ante el pedido mío, ha resuelto el contrato después que la resuelve, ¿no? Y hemos encontrado la forma para presentarlo. Y claro, dejado sin efecto la resolución del contrato del contratista o de la entidad, podría el tribunal validar el siguiente, evaluarlo y validarlo. Es correcto, porque como tú bien señalas, Cristín, si se deja sin efecto una resolución, un procedimiento de resolución de contrato, el contrato retoma vigencia. Si la otra parte no quiere retomar vigencia después de 2 o 3 años de un arbitraje, pues lo que tendría que hacer es resolver el contrato y llevar de esas dos resoluciones a un arbitraje. Y que sea un mismo tribunal que determine, digamos, primero por temporalidad y después por validez y procedimiento, cuál de esos procedimientos es válido. O si los dos son válidos, sería el temporal, o si los dos son inválidos, pues mantener la vigencia del contrato. En caso se requiera cuestionar la aplicación de penalidades, ¿cuál es el plazo para interponer la solicitud de inicio de arbitraje y a partir de qué eventos se comienza a contabilizar el plazo? Ok, no solamente hay una penalidad, hay dos penalidades, penalidad por mora y otra penalidad, ¿no? 166, 165, 163 del reglamento, ya. La penalidad por mora técnicamente, ¿cómo la tendría que empalmar? La tendría que empalmar con una ampliación de plazo, ¿no? Porque es plazo, mora, ¿no? Entonces, si es plazo, entonces sí tendría los 30 días para presentar la solicitud, o sea, la denegatoria de la ampliación de plazo, tendría que presentar la solicitud de arbitraje porque estoy cubriendo mi penalidad por mora. Si es otras penalidades, no, porque las otras penalidades no tienen un plazo de caducidad. Entonces yo podría iniciarlas en cualquier momento previo a la culminación del contrato. Ahí tendría esa limitación. Entonces, si tuviera que responderte Roberto Carbonell, sería eso, ¿no? Dependiendo del tipo de penalidad, si fuera la mora, pues amárrate a la ampliación del plazo. Si es las otras penalidades, bueno, hasta que el contrato mantenga vigencia. Perfecto. Eh,
¿Hay alguna otra consulta, doctor, que quisiera absolver? O quizás Y ya, se pregunta, en ¿no? la proforma del contrato de las bases se propone un centro de arbitraje determinado, pero en la suscripción del contrato no se especifica ello. ¿Existe o no un centro de arbitraje donde las partes deben someter cualquier controversia? Bueno, si no existe, Michelle Yali, tendrías que, por el monto, dependiendo del monto del contrato, tendrías que determinar el centro de arbitraje, ¿no? Por ese lado no hay ningún problema. Yo lo que te recomendaría, si tienes un contrato vigente, pues haz un intercambio de comunicaciones de una vez, ¿no? No esperes a que llegue la controversia para iniciar un arbitraje o para precisar cuál es la institución. Es decir, en atención a estas condiciones, dejó constancia que el centro que debe conocer este arbitraje es este, ¿no? Para que, digamos, quede claro un acto previo al inicio de la solución de controversias. No olvidemos que lo mejor es tener todo clarificado, el escenario el posible surgimiento de controversias. Paul Álvarez dice, en los contratos estatales una cosa es la función preestablecida, pero si los jefes te exigen más y tú al no hacer caso, no tendrías repercusiones en tu renovación de contrato. Sí, es un gran problema, John Álvarez, y ese es un tema de gestión de los contratos, ¿no? Pero ya hemos visto ahí, y ahí sí, digamos, mi recomendación, ¿no? Siempre hay que tratar de evitar, digamos, lo que nos empieza a oler un poco raro, ¿no? En la gestión pública hay mucho de eso, ¿no? Entonces uno tiene que empezar a olfatear y darse cuenta de si algo está reñido con la norma, pues no vas a poder poner la cabeza en la almohada por un buen tiempo, porque si eso revienta, puede reventar ahí contigo adentro, ¿no? Entonces yo ahí le sugeriría, ¿qué es mejor a veces, no? O sea, si uno siente que en una gestión lo están presionando para algo, bueno, no queda otra a veces que tratar de buscar otra entidad o tratar de buscar otro trabajo. A mí también me ha pasado, cuando he trabajado para el Estado en algún momento, que he sentido la presión de firmes informes, firma, ¿no? Entonces tú dices, ok, ¿qué pasa si firmo, no? O sea, okay, me quedo, pero tampoco tengo seguridad de cuánto tiempo y no sé qué vaya a pasar, porque si lo firmas, tienes que quedarte ahí porque tienes que garantizarte que si sale un informe de OSI o de lo que sea, tengas los instrumentos, los papeles adentro para resolverlo. Ese es un gran tema. Yo ahí sí espero que tomes una decisión que te pueda beneficiar. No puedo darte mayor recomendación, pero la paz mental es lo mejor ahí. Jorge Carlos nos dice, si el plazo de caducidad para conciliar venció según la 30225, pero se inició el arbitraje dentro de su plazo de caducidad, es posible plantear dentro del arbitraje la conciliación, adjuntando el acta de conciliación, pese a que ya caducó. No, si ya caducó, ya caducó ya. Si ya caducó, ya murió. Lo que podrías hacer es intentar realizar una conciliación posterior y llevar a un acuerdo y que ya no se emita un laudo, ¿no? Claro, lo importante habría que analizar ahí si es que ya se le cayó la conciliación, cómo es que está vivo el arbitraje, porque si es una cláusula escalonada, si se cae lo uno, ya no puede subir al segundo. Podría haber una excepción de incompetencia que se formule en el arbitraje, habría que ver eso. El arbitraje es un mecanismo, Jaime Andrés dice, el arbitraje es un mecanismo heterocompositivo 100% efectivo. Correcto, es muy efectivo, pero es muy efectivo hasta que encontremos algo que sea más efectivo, como las juntas, ¿no? O como las mini cortes, en Inglaterra, ¿no? El arbitraje antes era súper efectivo, ¿no? Que era, pues, pero hoy pues, ya se vuelve un elefante blanco, ¿no? Ya está un poco más lento, ya hasta los contratistas ya no quieren ir al arbitraje, ¿no? Antes todos querían ir al arbitraje, ahora quieren ir a las juntas, ¿no? Las juntas son está de moda, ¿no? Lo importante, sea uno o sea el otro, lo importante es que entendamos una cosa para todos. Si somos abogados o somos gestores, el proceso es este. La parte conflictual, la gestión de un contrato conflictual no nos va a llevar absolutamente nada. No nos va a llevar absolutamente nada. Lo que tenemos que pasar es a un contrato colaborativo. Es decir, entender que necesitamos un contrato colaborativo. Y para eso se están preparando muchas personas. Ustedes se pueden preparar. A mí me gustaría ser un abogado colaborativo, pero soy un abogado litigante. Me calienta la sangre cuando estoy en audiencia. Me gusta, me apasiona. Entonces no podría ser un colaborativo. Pero ustedes podrían, los que quisieran, estar sentados en una mesa negociando un contrato, gestionando un contrato y que no caigan en penalidades, en ampliaciones, en reducciones, en modificaciones, en interpretaciones. Eso es una nueva posición que se está creando, que no solo en el Perú, en Latinoamérica.
en el mundo en general. El abogado colaborativo, el que se sienta a la mesa a negociar, el que establece una matriz de prioridades, el que evalúa contingencias y las resuelve y anticipa la contingencia. Y cuando surge el muerto, cuando ya hay el problema, ya te tiran el muerto al abogado litigante, ya me lo traen acá a la oficina, ya yo lo disecciono, ya yo me mato, ya. Pero ya yo soy, es otro perfil. Entonces vean también eso como una posibilidad de gestión. Y la contratación pública lo va a tener porque está pretendido en el proyecto de ley que se vea una contratación colaborativa. Aprendamos también de eso, de esa experiencia internacional que nos va a nutrir mucho más. No sé si ahí hay algo más o yo creo que ya Sí, estamos, creo que Jimmy. sí, doctor. En verdad, esa última reflexión ha sido muy importante. Quedan, sí, efectivamente, algunas consultas todavía en el tintero, pero esperamos realizar otra actividad para poder continuar absolviendo las consultas de los participantes, de los interesados participantes que nos han acompañado el día de hoy, que reitero, han sido 1000 personas que han tenido bastante interés en poder participar de esta conferencia. Y bueno, a nombre de mi directora general, le agradezco, doctor Treyes, por haber aceptado nuestra invitación, esperando comprometerlo, ¿no? Esperando contar con su participación en un siguiente episodio de estos temas que son muy importantes, ¿no? Y de bastante interés para la colectividad. No, por favor, si me invitan y si hay tantos participantes, yo la verdad que digamos, eh, tratando de cubrir muchos espacios, a veces uno puede llegar a no aterrizar en temas específicos, pero si de ustedes, de los participantes, de los 900 y tantos, a los que les agradezco su asistencia y participación, se les ocurren 2 o 3 temas puntuales que quisieran una exposición futura, pues bienvenido. Yo lo preparo, yo me comprometo a eso, les preparo los temas en específico, si quieren penalidades, si quieren resolución, si quieren... Y, y con la colaboración de Jimmy y de la dirección, pues a su disposición. Claro que sí, doctor. Ahora tomaremos en cuenta las observaciones y notas que han realizado en la encuesta que hemos compartido a los participantes y no duden que les tendremos una nueva invitación, doctor. Muchísimas gracias nuevamente a nombre de la doctora Ana María Martínez, directora del Centro de Estudios. Y bueno, damos por culminada esta conferencia, agradeciéndole nuevamente, doctor, y hasta el siguiente martes. Gracias a todos las 1000 personas que se conectaron el día de hoy. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Tengan muy buena tarde todos.